Ahora estamos en contacto con Maribel Yáñez desde Estados Unidos. Qué súper alegría que estemos en contacto, Maribel. ¿Cómo estás? Feliz, emocionada desde la ciudad de Houston, recuperándome de esta congestión, pero muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué alegría, qué alegría. Aquí le estuve hablando un montón en el programa de epigenética, de estilos de vida, de receptores endocrinos, que sé que es algo que también te ha tocado de cerca, Maribel. ¿Sabes cómo lo viví? Lo viví con el tema de infertilidad, que es una palabra bien fuerte aceptarla, más si estás en el gremio de la salud y también porque eres señalado frente a los demás como porque tú no te puedes embarazar, ¿no? Y justamente el tema que vamos a tocar hoy es todo esto que nos está contaminando, que no es la contaminación ambiental, toca nuestra piel y qué hace el cuerpo para desecharlo y eliminarlo de nuestro cuerpo. Cuando se queda, que se está quedando en la mayoría de las personas, a cada uno le da una enfermedad diferente. Y yo digo que en mi caso no fue una enfermedad, fue simplemente me tardé en poder concebir. Exactamente. Es esto que también en el programa lo hablamos un montón, que es la microbiota, que es nuestra barrera inmunológica y es la encargada de sacar estos disruptores endocrinos que están en los plásticos, en los metales pesados, en el ambiente, en la cosmética, como muy bien vos lo contaste. Bueno, pues empecemos por contarles qué es un disruptor endocrino para que retomemos de ahí la importancia y la salud a nivel nutricional, cómo podemos parar esto. El disruptor endocrino es como yo le llamo una copia pirata, le diríamos en México, es una copia de las hormonas, ¿ok? Principalmente de los estrógenos. Y las hormonas todas las formamos a través de grasa, de colesterol. Nuestro propio cuerpo las produce en un nivel idóneo para la vida. ¿Qué hacemos en el camino? Usamos diferentes disruptores endocrinos que juegan como este papel y entonces el cuerpo deja de producir ciertas hormonas diciendo, tú ya estás produciendo, pero resulta que es sintético, ¿ok? Es del exterior. ¿De dónde obtenemos estos disruptores? Lo decíamos de los cosméticos. Yo lo divido en tres industrias. La de los alimentos, ¿ok? Eh, Aditivos alimentarios. Ahorita les voy a dar varias páginas donde pueden empezar a revisar su despensa. Exacto, excelente. Dos, de la despensa del hogar, es decir, de la limpieza del hogar, con lo que trapeas, con lo que te bañas, con el detergente de manos, el suavizante, todo eso que le ponemos a las ventanas. Y una tercera industria es justamente la de la belleza, lo que toca tu piel. El shampoo, el acondicionador, el tratamiento de cabello, el maquillaje, el desodorante, el perfume, el liquidito para la zona vaginal. Híjole, tantas cosas que nos ponemos. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? No lo desecha y genera, por ende, ahorita vamos a explicar químicamente qué es lo que sucede. Sí, y además esto, en el hogar y en el trabajo también, porque no es solamente en el hogar, como hablabas vos de todo lo que es limpieza, alimentos, sino también todo lo que son muebles, cortinas, alfombras, colchones, la ropa misma. Casi toda la ropa que estamos usando, muchas derivan del poliéster, que justamente es un disruptor endocrino. Cuando uno empieza a averiguar un poco, es infinito esto, todo el confort que nos da la vida moderna también lleva a esto. Por eso, bueno, mi objetivo era contar un poco dónde están, pero también esto, como vos hiciste hincapié, en qué podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo para sacarlo, para que no se acumulen. Mira, creo que mucha gente cuando hablamos de desintoxicación dice, yo me tomo 2 días jugos y con eso ya estuvo, ¿no? Un chiste, sí, lo O vivo sea, diciendo. ¿no? O después de una comilona voy a tomarme unos jugos o voy a ayunar. Ahora que se puso de moda el El ayuno, ayuno ¿crees intermitente. que con eso nos lavamos la conciencia? Pero ¿qué pasa? Que
piensen en esto, como si cada uno naciera con un bote de basura de un tamaño diferente. Hay quien lo tiene muy pequeñito y hay quien lo tiene muy grande. Imaginemos el mismo caso con una pareja donde ella fallece de cáncer de pulmón y él fue el que fumaba. Entonces, el impacto a nivel genético, lo que sucede en una persona no es igual con la otra. Aunque el que esté fumando no represente algo difícil para su cuerpo de desechar. Esa persona, el hombre en este caso, no desarrolló cáncer, primero porque tiene un sistema de desecho más rápido y tiene un bote de basura enorme, que con muy pocos disruptores no le pasa nada. En cambio, tenemos a alguien que le cuesta trabajo depurar toxinas porque así nació, eso lo sabemos a través de la genética, es muy interesante, el poder oxidativo y también el poder de regeneración antioxidante que tenemos, ¿no? Y ella nació con un bote de basura pequeño. Entonces, esa es la razón de por qué cuando hay pacientes que me dicen, pero mi abuela murió de 100 años y fumaba o tomaba un vinito, yo me dedico a hacer estudios de genes y ahí les compruebo si se parecen al abuelito o se parecen más bien a ese familiar enfermizo. Sí, esto es sumamente apasionante. De hecho, también hemos hecho un programa. Esto de las enzimas de mi hígado para desintoxicar también son genéticas, cuando deberían ser 100 y a veces llegamos de casualidad a 5, porque esto también es lo que se descubrió ahora. Los disruptores endocrinos no solo que son míos, sino que se lo estamos pasando a nuestros hijos a través de la fecundidad y a través de la lactancia. Esto es abismal, no es lo mismo nosotros que nuestros abuelitos, como vos muy bien lo decís, que no estuvieron en contacto con todos estos disruptores. Exactamente, tenemos un bote de basura ya a veces muy pequeño, pero O muy además, saturado. ¿por qué pequeño? Porque genéticamente no heredamos los mejores genes. Nos estamos embarazando de casualidad. Y yo siempre les digo, el sistema inmune lo desarrollas en aproximadamente 3 años y 3 meses. ¿Por qué? 3 meses antes de la concepción, de la unión esperma con óvulo, y durante los primeros 3 años de vida, no, entonces me faltarían más meses. Los 9 meses de mamá en pancita de mamá, 4 años, ¿ok? Entonces, los 9 meses de pancita de mamá y durante la lactancia, la comida, hasta los 3 primeros años de vida, formamos la famosa microbiota. Y la microbiota está en todos lados. En la piel, por ejemplo, el dermatólogo trata la microbiota de la piel, el dentista el de la boca, el gastro el del estómago e intestinos, el ginecólogo vaginal. Y nosotros como nutriólogos, que nos especializamos en microbiota, nos dedicamos a especialmente la microbiota del intestino. ¿Para qué desarrollamos esa microbiota? Yo siempre les digo que son como los soldaditos defensores. Para los disruptores endocrinos, ¿qué estás afectando al llenar ese bote de basura de disruptores endocrinos cuando tu cuerpo no es capaz de eliminarlo? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es tratar de irlo a guardar a un lugar seguro. Y el lugar seguro es alrededor de la grasa corporal. Es decir, si esto es un kilo de grasa, el disruptor endocrino va a posicionarse como una costra encima de esa grasa. Y por eso el primer síntoma o la primer señal de alguien que tiene una toxicidad severa por disruptores endocrinos es sobrepeso. ¿Ok? No puedo bajar o he subido mucho últimamente o soy delgado, pero me está saliendo pancita y en el caso de los hombres me están saliendo pectorales, más bien grasa en los pectorales. Entonces, fíjate qué interesante, Anabel. O sea, este es el primer síntoma, el sobrepeso. El paciente llega por un tema de peso, pero cuando le hablas de estudios de metales pesados, de estudios que yo hago un estudio en cabello para analizar 5 cabellos, te pedimos que te arranques, nos lo mandes y lo analizamos. Te decimos cómo está tu tanque de vitaminas, antioxidantes, porque ahorita vamos a hablar de ellos son los que te defienden.
contrarrestan a estos disruptores. Y la otra, de que estás intoxicado, incluso de la radiación, si usas demasiado celular, eh, cuántos metales pesados a través de la comida, a través del agua estás ingiriendo. Todo esto de los disruptores, cuando sabemos por dónde es, sabemos qué eliminar. Por ejemplo, si fuera una toxicidad por metales pesados, le pedimos al paciente que no coma ningún tipo de pescado, que normalmente están contaminados. Sí, Y entonces, valga la aclaración que son los pescados grandes y que es una contaminación de mercurio. Por eso cuando recomendamos, siempre recomendamos los pescados chiquititos, como anchoitas, como salmón, como sardinas, siempre y cuando vengan en frasco, no en latas, porque ahí las latas recuerden que son otros disruptores endocrinos. Ahí hay tantos detalles para tener en cuenta. tantos detalles. Y ¿sabes qué creo yo? Que muchas personas sienten todavía incrédulas ante este tema, mencionando que no les ha pasado nada. Es asintomático el tema de disruptor endocrino, de toxicidad por disruptores endocrinos, porque en realidad, lo que decíamos, el primer síntoma podría ser un poquito más de grasa en tu cuerpo, pero ya también nos acostumbramos a vivir con síntomas porque es normal tener gastritis, colitis, insomnio, ansiedad, depresión, caída de cabello. ¿Qué me llega a mí, Anabel? Me llegan pacientes diciendo, y de verdad yo les hago llenar un expediente clínico porque todos los atiendo en línea, y me ponen objetivos, estar saludable. Y cuando yo ya los veo, le digo, oye, no me pusiste ningún síntoma. A ver, te voy a yo a decir como unos 50, y resulta que tienen 40, pero lo habían pensado que era normal. Ahí está la clave de que traes un nivel de toxicidad. Tu cuerpo no está con sobrepeso porque hayas comido de más, ¿ok? Les corrijo y el diagnóstico es toxicidad severa y ya yo hago un análisis, Anabel, de lengua que a mí me complementa mucho con fotografías del paciente en ayunas, me complementa mucho para saber qué órganos traen cierto nivel de toxicidad, qué minerales están comprometidos en el cuerpo, tratando de contrarrestar estos disruptores. Y sobre todo lo que busco es si hay Permeable. intestino permeable. Exactamente. De ¿Ok? hecho, Porque es lo primero que sucede. y que es tan común, porque si pensamos que el gluten genera sonulina y que la sonulina provoca permeabilidad intestinal, es muy fácil que haya permeabilidad intestinal. Esto de la lengua me parece apasionante. A Maribel la sigo hace muchos años, me encanta. Miren su canal de YouTube porque es muy generosa con toda su sabiduría. Ella lo plasma allí en su canal o en sus redes. Y Maribel siempre muestra los antes y después de la lengua. Y cuando uno empieza a estudiar la microbiota y sabe que la boca de la microbiota es segunda en importancia del impacto que tiene en el cuerpo, porque primero sí es intestino, pero segunda es la microbiota de la boca. Y resulta que la lengua es la camita de la candiasis. Cuando uno ve las lenguas y tus antes y después en las fotos, ahí te das cuenta de que realmente los patógenos o estos hongos, estas candiasis, están trastornando y están generando los disruptores endocrinos que también hablamos, por eso no necesariamente es un bifenol A, sino que tiene que ver con mi estilo de vida y mis elecciones cotidianas. Esto como naturópata también me encanta, yo hago nutrición y ayurveda, estamos en total sintonía con eso. En total sintonía. Y fíjate que hay un autor hermoso que acabo de descubrir ayer sobre parásitos, justo argentino, ya te doy el nombre. Y decía algo bien interesante y me hizo mucho sentido esta frase que decía, em, cuando tu paciente está estresado, es ofensivo decirle que es estresado porque le estás diciendo que está loco o que está ansioso o que no sabe controlarse o que tiene un mal humor. Y es ofensivo. Entonces, yo he tratado de buscar las maneras de hacerle ver al paciente que su estrés lo tiene eh, olvidando un estilo de vida saludable.
Entonces, justamente coincidió este autor conmigo diciendo, lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes básicamente es enseñarles que el estrés no es la razón o la causa de que tengan tantos, de que se sientan mal, sino más bien es la razón por la cual tu estilo de vida está terrible. Estás comiendo mal, lo que no te corresponde, no te vitaminas, no duermes bien, utilizas demasiadas bebidas energizantes para tratar de tener energía. ¿Cuánta gente no tiene falta de energía y problemas con el sueño? Entonces estamos irritables, estamos en una sociedad donde no se tolera uno a otro. ¿Y dónde nace todo esto? En la elección de mi estilo de vida, que lo podemos acotar en la palabra estrés, ¿no? Sí, 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 en nuestra epigenética y también en mi programa siempre le hacemos hincapié, son las listas de prioridades. Son las listas de prioridades. Primero el trabajo, primero pagar la hipoteca, primero y mi tiempo para almorzar. Y mi tiempo, por ejemplo, para ir a comprar verduras ecológicas, que estamos hablando de disruptores, y mi tiempo para cocinarme, que cuando yo estoy cocinando, no solamente estoy disfrutando al paladar, sino que le estoy construyendo mis células. Justamente la célula que construye mi cuerpo, que va es la representación de mi yo soy en la tierra para hacer todos estos sueños y propósitos que tengo. Por eso en el programa justamente arranqué diciendo esta integridad, que creemos que tiroides está por acá y que sistema nervioso está por el otro lado y que cortisol está por el otro lado. No, la hormona del cortisol, si está en exceso, va a interactuar en todos los órganos. Y claro, y que va a generar una descompensación, como por ejemplo generar insomnio, que el insomnio hace que no pueda dormir y si no duermo, no desintoxico y ahí es la rueda de nunca acabar, porque si no desintoxico, acumulo toxina, si acumulo toxina, acumulo grasa y me veo mal y parece ser que es un problema estético, la obesidad, pero no, es un problema de esto, de las elecciones que estoy haciendo día a día, de priorizar el trabajo y no la hora de sentarme a comer nutrientes reales. Vale. Fíjate que quien nos está escuchando y viendo, es muy importante que empecemos. La pregunta del millón es: ¿por dónde empiezo? Sé que tengo varios síntomas, la mayoría llega por la urgencia del peso, pero en realidad hay muchas otras cosas que hay que ajustar. Lo importante yo les diría aquí es, mi sistema, por ejemplo, va por pasos. Y el paciente yo no atiendo pacientes de una sola cita. No tengo ya, he cancelado mis citas de una vez porque no creo ya en esas citas. Esas citas, la gente las tomaba como de emergencia. Yo les digo, yo no veo emergencias porque para mí no es una emergencia una boda de 2 semanas que vas a tener y después tus hábitos no sirven. Entonces, lo que yo voy haciendo es la primera fase que yo le llamo de desinflamación. Todo mundo tenemos que desinflamarnos, porque si decíamos que el tejido graso viene con estas toxinas, necesito desinflamarme para que el tejido sea dócil y todo se regule químicamente alrededor de esto. ¿Qué va a suceder? Que las toxinas que hay alrededor de tu grasa van a salir al torrente sanguíneo y va a haber una crisis curativa. Mucha gente abandona ahí porque le duele la cabeza, tiene mal aliento, o mucha energía o poca energía. Esta adaptación no la ven como una sanación, la ven como un dolor, aunado a que le estamos quitando su recompensa más importante en su vida, que es Azúcar. comer. Es comer exactamente su azúcar, su café, a lo que nos hace adicto es esta vida tan acelerada. Entonces, después, ahí en esa parte, yo hago hincapié en lectura de etiquetas, en hacer una depuración. Entonces, esta es la primera fase que ustedes tienen que entrar. Hay una página que se llama aditivos-medioalimentarios.com. La recomiendo muchísimo. Y ahí tú puedes ver los ingredientes raros de tu empaque. Una regla que les recomiendo es: coman 80% natural. No tengas miedo a la carne, no tengas miedo al pescado, cuida las reglas: pescados pequeños, carne orgánica, libre pastoreo,
ese tipo de cosas. Verduras, frutas, dejen de temerle a la papa, al camote, al mango, al plátano, a todas estas cosas. Dejen de temerle a todo eso. Y olvídense en un 20% de toda tu alimentación que nada más sea algo procesado, empaquetado. Y en esos empaques vas a revisar ingredientes, benzoato de sodio, glutamato monosódico, y lo revisas en esta página. Las marcas no te ponen al frente peligro cancerígeno, pero cuando te metes a esta página, lo dice. Y entonces ahí entiendes tus ataques de ansiedad, tu insomnio, el cáncer, los problemas de tus hijos con las alergias. Ok, no es casualidad, no es casualidad. Entonces, después de esta etapa, o dentro más bien de esta etapa, porque es larga, de un mes al menos, necesitamos una alimentación viva, una alimentación llena de fermentos, llena de polifenoles, llena de antioxidantes. ¿Qué hacen estas cosas que mencioné? Restablecen la microbiota, contrarrestan a todos estos radicales libres, todos estos químicos que se produjeron a razón de estos disruptores, empiezan a reparar a tu célula y empiezas a sanar. No, parecería que no pasa nada, pero de verdad que yo cada vez que vuelvan a ingresar algo a su boca, pregúntense esto. Con esta comida, ¿qué gen quiero activar? ¿Qué gen quiero desactivar? ¿El del cáncer? ¿El de la artritis de la abuelita? ¿El de la diabetes? Alzheimer, Parkinson. Todo eso. Sí, sí. Igual que vos, coincido cuando alguien me llama que quiere generar un cambio de hábito, le digo, esto no es una sesión. Esto hay que pensarlo de 2 o 3 meses porque es un proceso y además es un ida y vuelta con el consultante porque tenemos que brindar herramientas para poder decirle que no a una sociedad que está tirándonos encima permanentemente productos, cosas, no alimentos. Entonces, a veces le resulta muy difícil a la persona que se va a trabajar afuera, que como en el trabajo me dan esto, es esto, todo empaquetado, barrita de cereal, cereales azucarados, sándwiches, todo empaquetado o envuelto, por ejemplo, en plásticos o calentados en microondas con plástico. Entonces, es un proceso lento que hay que hacerlo, pero no es imposible. Por eso esto del objetivo es central. Yo quiero alcanzar salud, pero del 1 al 10, yo también es una pregunta que le hago, ¿cuánto estoy dispuesto a cambiar? Porque si yo hoy estoy así, voy a tener que cambiar y probablemente muchas cosas. Forma de interpretar la vida, relacionar cómo me relaciono con el otro, mis hijos, mi esposo, mi jefe, en qué trabajo estoy, porque si realmente estoy trabajando en un lugar que no soy feliz, y a la larga eso me genera una depresión, que la depresión, como hablábamos antes, impacta en todos los órganos. Es un camino que hay que ir haciéndolo de a poquito, pero no imposible. Fíjate que para contarles cómo fue la historia de cómo yo misma me hice mi propio tratamiento de fertilidad, yo decía, bueno, ¿por qué lo hemos intentado natural y no pasa nada? ¿Por qué ya empezamos un tratamiento no invasivo que era simplemente eh, pues hacer, no un in vitro que fue a lo que terminé? Y haz de cuenta que en ese camino dije, ¿qué no he hecho? Y tuve una pérdida en el primer in vitro. Fueron 2 años de tratamientos, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y les puedo decir que agarré y me senté y dije, ¿en qué no estoy siendo congruente? Como paciente, cuando estamos sanando, cuando no hay congruencia, seguramente quien nos escucha le llama fuerza de voluntad. Yo no creo en la fuerza de voluntad, no, sinceramente, porque parecería que es ese superhéroe que traes cargando y que todo mundo tendría que tenerlo para vencerse a sí mismo. Y yo creo que no es así. Es una cuestión simplemente de tomar la decisión y de ser congruente. Entonces, ¿qué no era congruente? Que terminando del primer in vitro, uno sale en silla de ruedas, pero se va a su casa y se baña, hace todo lo que uno quiera.
Pero el doctor me dijo, vaya y descanse. Y yo descansar en mi mente era acostarme, ¿no? Pero me acosté a abrir mi computadora y trabajar, contestarle a los demás, lo cual en ese momento recibí muchos mensajes que no eran propios del momento, posiblemente agresivos o invasivos a mí. Yo no hablé de esto en redes sociales, todo lo llevé hacia mi casa nada más y mi familia, y eso me generó estrés. Sabes, los siguientes días mi vida fue de estrés. Entonces, tras esta pérdida, que fue difícil, dije, a ver, no, algo tengo que hacer diferente. Y me tomé prácticamente un mes, pero me tomé el mes antes de la segunda inseminación y el mes en el que yo ya estaba embarazada, o sea, cuando ya implantaron Exacto. el embrión. Entonces me tomé prácticamente noviembre, eh, ahí se hablé en mis redes sociales, no dije qué iba a hacer, pero les dije necesito un descanso, les agradezco y tengo que descansar de redes sociales. Más nada, ahí nos vemos. ¿Qué hice, Anabel? Caminé. Tengo unos paisajes aquí hermosos porque vivo en la naturaleza. Eh, Desconecté Instagram, Facebook de mi celular. Medité 3 veces al día. Me dormí dos siestas al día. Veía el noticiero, veía Prolactina. películas de Navidad. Desconectada, desconectada y reprogramando mis células. Comí, fíjate, no agarré ni me hice ningún plan de alimentación, seguí mi intuición de nutrióloga sin sentir que tenía que seguir el orden perfecto de algo. Claro, otra estructura, otra Romper, autoexigencia. Sí, romper estructuras. Cosa que vemos muy difícil en los pacientes cuando llegan y no queremos romper esta estructura. ¿Por qué estoy platicando esto? Porque quiero que vean que cuando uno suelta el control y cuando lo que te está diciendo la vida es vivir más en presente, entonces me puse a leer, me puse a bailar, me puse a cantar, me puse a tejer, claro. retomé En pleno siglo XXI, no hace falta tejer. me puse a hornear, me puse a guisar, me puse a decorar mi casa. Y, eh, y entonces entramos a la transferencia embrionaria, todo fue muy bonito y sí descansé. Ese día que llegué a mi casa, no estuve acostada, pero estuve meditando, me dormí, hice otras cosas. Y bueno, al mes, gracias a Dios, te dan puedes ver a tu bebé, puedes escuchar el corazón, ya Ah, sabes el género desde antes, ¿no? Desde el día bueno, muchísimo antes, cuando te extraen y hacen las pruebas. Así que bueno, en resumen, ¿qué me llevó el embarazo tan sano a las 40 semanas que duró y que además en un in vitro no llegas a las 40 semanas y yo tengo casi 44 años, tengo una nena de 2 años. Entonces esto fue a los 41 años. Lo que les quiero decir es el estilo de vida. Las células sí tienen una memoria. tal cual, Yo venía de una vida sana, tal cual. pero mi conclusión fue, Anabel, me sometí a mi cuerpo 10 años de estrés por trabajo, jornadas terribles. Entonces, aquí la pregunta es, estamos hablando de disruptores, pero el estrés, piensen bien y replantéense su vida. Sí, sabes que estamos en total sintonía porque yo conté mi experiencia también, trabajando un montón cuando mi hijo tenía 2 o 3 años y me subió un montón la prolactina y mi tiroides hizo pluf y bueno, y tenía un montón de síntomas y justamente era eso, conectarnos con nosotros mismos, escuchar nuestras células, bailar también lo hablé como una opción. Se nos acorta un poco el tiempo, creo que me están haciendo señas, pero bueno, quería justamente contarte para que vos cuentes tu experiencia, para que te puedan comunicar con vos, para que alguien si está pasando por alguna infertilidad recurra a vos y pensándolo desde esto, que vas a decirle, hay que bajar un poco el estrés por todo Claro, esto que también te pasó a vos, porque para mí también me pasó a mí y creo que es posible estar bien.
Es posible, es tomar la decisión, la vida que tú quieres llevar. Nos imponemos estándares de vida perfecta a los cuales nosotros podemos decidir hacer exactamente lo contrario. En mis programas, mi página es sinutre.com.mx. Yo atiendo online, llevo 8 años viviendo en Houston, gracias a que dejé el estrés de México y esa fue la razón por la cual migré. Y lo principal que atiendo son personas con cáncer, fertilidad y problemas donde no puedas bajar de peso, pero que justamente es todo este desacomodo. Lo hago a través de programas, todos llevan un estudio por delante, ya sea un estudio de genes, un estudio de cabello, un estudio de microbiota en heces. Yo te digo en base a tus síntomas lo que te tienes que hacer y te lo mandamos a tu país de ida y de vuelta. Me baso mucho en dos áreas importantes, que es la genética y la naturopatía. Lo puedo combinar muy bonito y la verdad es que los pacientes aprenden a comer y a gestionar su propia salud, que eso es mi interés. Yo no vendo dietas, yo vendo todo un programa, planes de alimentación, suplementación, soy una apasionada de la suplementación específica que tu cuerpo requiere, así que todo lo hacemos online, en español y en inglés, y pues feliz de poder sembrar ese granito de arena en ti y después en toda tu familia o toda la gente más cercana a ti. Sí, realmente, como yo te contaba, hace muchos años que te escucho, desde antes que transite mi propia experiencia como coach en salud y nutrición, así que les recomiendo a todos los que me están escuchando que la sigan a Maribel porque es amorosa, tal cual como se presenta y muy humana. Es muy, muy necesario encontrarnos de humano a humano, podernos hablar desde esta existencialidad que a todos nos cuesta, pero bueno, si podemos transmitir este granito de optimismo y de credibilidad, crean en ustedes mismos. Creo que tanto desde mi experiencia como la experiencia que vos contaste, con mucha generosidad, podemos estar transmitiendo un mensaje esperanzador. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo tu tiempo y tu sonrisa. Ay, qué linda, muchas gracias. Y no se olviden que el momento en que decidas cambiar es hoy. No es al lunes que empezamos la dieta, no es mañana porque me conviene. En el momento en que tengas el bocado del pastel, ese es el momento ideal para tomar la decisión y decir, basta ya, primero estoy yo. Muchas gracias, muy amorosa como siempre y seguramente te volveré a llamar. Gracias. Gracias.